Hola, mi nombre es Fernanda Guajardo. El día de hoy voy a presentar la tarea teórica 3 en la materia de costos, precios y logística en el grupo F06. Voy a hablar del capítulo 10 que habla sobre las finanzas. Bueno, para empezar, vamos a definir qué es el sistema contable. Este es el proceso para llevar ordenadamente las cuentas de una empresa, saber cuál es su situación y buscar pues mejorar las opciones en las que hay un área de oportunidad. Bueno, seguimos con el objetivo de la contabilidad y este es facilitar la toma de decisiones a sus usuarios, también mantener en forma ordenada cada registro, cada compra o venta que se realiza en una empresa. El área de finanzas de la empresa debe tener objetivos claros y precisos para que no haya malos entendidos. Como lo acabo de mencionar, el objetivo final de la contabilidad es facilitar la toma de decisiones, por lo cual es necesario pues plantearse o saber bien cómo se va a llevar a cabo esto. Esto se debe de realizar tanto en forma interna como externa hacia la empresa, cuáles serán sus costos, entre pues otros aspectos que a continuación les mencionaré. Seguimos con la contabilidad de la empresa. Bueno, el proceso contable se debe de determinar antes de que se lleve a cabo la primera actividad económica en la empresa, ya que gracias a esto pues serán registradas las actividades siguientes, así como la primera. Y además es necesario planear el sistema contable que se utilizará y pues que las personas que trabajan en la empresa estén 100% capacitadas para utilizarlo. Un punto muy importante en el sistema contable de la empresa es el catálogo de cuentas. Como lo vemos aquí, este se utiliza para anotar las operaciones de manera que sea pues más ordenado y que se facilite su lectura. Seguimos. El catálogo de cuentas se compone de partes que se utilizaron dentro del proceso contable para después registrar las operaciones en el diario. Bueno, ahora vamos a ver, creo que ahí se enfoca mejor, qué es el diario. Es el primer lugar donde se registran los hechos y las cifras asociadas con todas las operaciones que haya en alguna empresa. Bueno, seguimos con el tema software a utilizar. Como lo mencioné antes, todas las personas que vayan a estar en contacto con el software tienen que estar 100% capacitadas. Pues automatiza o lleva de una manera más rápida la contabilidad de una empresa y con frecuencia salen distintos software al mercado, por eso también es muy importante pues checar los tipos que hay y cuál se acomoda mejor a la empresa. Seguimos con el tema 10.3 de costos y gastos. Bueno, ambos pagan lo necesario para la operación de una empresa. La diferencia es que un costo no genera una ganancia y un gasto sí debe de generar una ganancia. Aquí, como ven en la pantalla, tenemos un ejemplo. La luz sería un costo, mientras que un anuncio de radio, eso sería un gasto. Ahora vemos que existen dos tipos de costos y o de gastos, los costos variables y los costos fijos. Bueno, creo que se entiende mucho por sus nombres que los costos variables pues son los que tienen una relación directa con determinada actividad o volumen, es decir, que pues pueden variar. En este caso nos menciona el ejemplo que puede ser una actividad de producción o de ventas, y el ejemplo es que el material que va a utilizarse cambiará de acuerdo con el número de artículos o servicios que se lleguen a producir. Y en los costos fijos pues son los que no se modifican, aquellos que permanecen constantes en un periodo determinado de tiempo, sin importar si cambia pues el volumen o si hay ventas o no hay ventas. Por ejemplo, la renta de un edificio, los sueldos, pues son cosas que se deben de hacer, no que pues van a cambiar, son cosas fijas. Bueno, a continuación voy a explicar algunos conceptos. El primero es capital social. Esta es la cantidad total de dinero que invierten los dueños de las empresas o socios para conformar la misma y sirve como base para el inicio de sus operaciones. Bueno, esto, lo que a mí me recuerda un ejemplo sobre este concepto, yo veo mucho una serie que se llama Grey's Anatomy y es de doctores, y no sé en qué capítulo, pero en un capítulo de la serie los doctores pues sufren un accidente y ganan mucho dinero y compran el hospital. Entonces ese es un ejemplo de capital social, creo, porque todos se vuelven pues socios, cada quien dio una parte de su dinero y pues lo está invirtiendo en el hospital. El siguiente concepto que tenemos es los créditos o préstamos. Creo que todos hemos escuchado este concepto. El crédito es una aportación económica que se entrega a la empresa con el fin de hacerse frente a compromisos o necesidades de inversión que no pueden ser solventados con el capital de la empresa. Pero pues creo que todos hemos alguna vez escuchado que algún familiar pide un préstamo o un crédito. Y el siguiente concepto es la entrada. La entrada son todos los ingresos de dinero que recibe la empresa, de compras, de ventas o de cualquier generación de ganancias que pues la empresa tiene. Y seguimos con dos conceptos, las salidas. Ahora sí, las salidas son las compras que hace la empresa. Por ejemplo, la gente o las personas que venden gomitas, cuando compran los envases o en donde meten las gomitas, pues es un gasto que haces, es una salida.
Y el siguiente concepto son la proyección del flujo de efectivo. Aquí se reflejan todas las entradas y salidas, todo pues el dinero que se ha estado moviendo en una empresa. Seguimos con el tema 10.4 que habla sobre los estados financieros proyectados. Estos son resúmenes de los resultados de las diferentes operaciones económicas que se lleva a cabo, pues que lleva a cabo una empresa en cierto periodo o una fecha específica futura. Bueno, y hay que tener en cuenta que hay dos estados clave para obtener la salud financiera futura de una empresa, y estos son el estado de resultados y el balance general, que a continuación hablaré sobre ellos. Bueno, entonces el estado de resultados, esta es una herramienta que utiliza la administración para informar las operaciones que se llevan a cabo en una empresa en cierto periodo de tiempo. En este se pueden encontrar la ganancia, la utilidad, se ven todos los gastos que entran y salen de una empresa, y en todas las empresas se puede utilizar. Lo único que depende pues son las cuentas que tienen las empresas, las ganancias, etcétera. Por otro lado tenemos el balance general, y este representa la situación de un negocio en un momento en particular. Es un instrumento que muestra pues muchos datos sobre una empresa, como la fecha determinada, cuáles son los activos, los pasivos y el capital. Yo creo que más que nada el balance general se utiliza para ver en sí cómo va una empresa en cierto tiempo, y pues este hace transparente su situación financiera, si está bien, si está mal, qué tiene, qué debe y qué está pagando. Bueno, ahora seguimos con el tema 10.5, que son indicadores financieros. Estos son instrumentos que se utilizan para evaluar los resultados de las operaciones del negocio y toman en base los estados financieros proyectados. En sí los indicadores pues nada más te indican o te muestran si el resultado es bueno o es malo en diferentes... Ya no sé qué estoy diciendo. Bueno, ahora seguimos con el tema 10.5, que es indicadores financieros. Estos son instrumentos que se utilizan para evaluar los resultados de las operaciones del negocio. Toman como base los estados financieros proyectados. Y hay pues distintos tipos de indicadores financieros, de los cuales hablaré un poco enseguida. En sí estos nada más te indican, te muestran si el estado financiero proyectado es bueno, es malo, las áreas a mejorar y todos esos aspectos. Bueno, ahora vamos, como ya lo mencioné antes, con los tipos de indicadores financieros. El primero que vemos aquí es el índice de liquidez. Este básicamente mide la capacidad de la empresa para pagar los préstamos o deudas que se obtienen, y aquí vemos una fórmula que es el activo circulante entre el pasivo circulante. Otro tipo de índice financiero, de indicador financiero son las pruebas del ácido. Esas constan en eliminar los inventarios, y mientras mayor a 1 sea la prueba del ácido, pues es mejor. La fórmula que tienen aquí es activo circulante menos inventario. Eso lo restas y lo divides entre el pasivo circulante. Y bueno, seguimos con los otros dos tipos de indicadores financieros. El primero es la capital de trabajo, y este en sí son los bienes y derechos con los que cuenta la empresa después de cubrir la deuda a corto plazo. Y se calcula muy fácil, son activos circulantes menos pasivos circulantes. Esto en sí es nada más para ver los recursos que se tienen menos los que se deben. Por eso está muy fácil como la ecuación que nos muestran. Y el segundo concepto es la razón de endeudamiento. Este es un indicador sobre la proporción en que los recursos totales han sido financiados, y esta sí es pues una diferente ecuación, pero mientras la razón de endeudamiento sea menor a 1, pues mejor. Aquí vemos que es pasivos entre activos capital o total entre activo total. Bueno, el siguiente tema es el 10.6 y nos habla sobre los supuestos en las proyecciones financieras. Y para empezar este tema nos dicen que en cualquier plan de negocios se deben de poner todos los supuestos que se utilizaron o que se tomaron en cuenta para elaborar los estados financieros y determinar la cantidad de dinero que se va a utilizar en un futuro. También nos mencionan en este tema que los supuestos financieros deben ser previstos de acuerdo pues con cualquier situación actual del medio. ¿Por qué? Porque pues esto nos ayuda a establecer un escenario real y verdadero para el desarrollo futuro de la empresa. Por ejemplo, ahorita un escenario real sería pues la pandemia, y este sería pues algo que se debería de tomar al hacer un supuesto en las proyecciones financieras. Bueno, este es el último tema del capítulo, y a mi punto de vista un tema muy importante es el sistema de financiamiento. Y pues ya sabemos que hay posibilidades de conseguir pues el capital necesario para arrancar y operar una empresa, pero cada una de estas posibilidades tiene desventajas y ventajas que hay que tomar en cuenta. Este subtema también nos dice que el emprendedor debe analizar, basado en los estados financieros proyectados,
cuánto dinero necesita para las actividades y cuándo se necesita. Y esos son aspectos muy importantes que nos mencionan en este subtema. Y ya por último nos mencionan que hay diferentes formas de financiamiento como préstamos bancarios, socios particulares, aportaciones personales, créditos de proveedores, entre otros. Y ya es pues de elegir o ver cuál se acomoda más a tu empresa. Este es el último tema. Aquí está la rúbrica y pues ya, aquí voy a pegar el link y gracias por ver.